Vamos a seguir con un segundo ejercicio. Vemos aquí esta ecuación, ¿sí? Ya. En este caso primero vamos a analizar el valor de A, que es un valor de 2. Como es un valor de 2, pues la parábola ahora sabemos que se abre hacia arriba, por lo tanto tiene un punto mínimo, ¿ya? El vértice tiene coordenadas HK. Para encontrar H aplico la fórmula, que es menos B sobre 2A. Aquí veo el menos de la ecuación, el B, que es 11, el 2 de la ecuación y el 2 por el A. Una vez que yo resuelvo esto, pues obtengo el valor de menos 11 cuartos, que lo voy a poner como decimal para poder ubicarlo bien en plano cartesiano. Ahora, para encontrar A, evalúo la función en este punto H. Es decir, que cada X va a valer menos 11 cuartos. Yo hago el reemplazo en esta fórmula, ¿sí? Y veo que el valor de K es menos 81 octavos y lo paso a decimal, que sería menos 10,125. Por lo tanto, mi vértice me queda de esta manera, menos 275 menos 10,125. Ya. Ahora voy a encontrar los cortes con el eje Y, X con el eje X, que quiere decir que Y va a ser 0. Por lo tanto, el f de X, que también es Y, pues lo igualo a 0. Es decir, que la ecuación se convierte en esta de aquí. Resuelvo con la calculadora y me quedan estos dos valores. Recuerden que estos valores los expreso como puntos. Entonces, este punto de aquí se obtiene con este Y y con este X. Y este punto de menos 5, 0 es por este Y y por este X, ¿ya? Ahora voy a encontrar el corte con el eje Y, es decir que ahora mi X es 0. Por lo tanto, en cada valor donde yo tenga el X lo voy a poner como 0 y obtengo un Y igual a 5. Por lo tanto, obtengo este punto que es 0,5, ¿ya? Una vez que tengo esto, pues ubico los diferentes elementos que encontré en mi gráfico. Primero, como el A era positivo, pues sé que se abre hacia arriba, por lo tanto yo ya tengo la forma. Ubico el vértice, que está aquí, luego ubico los cortes con el eje X, que son estos dos de aquí, y finalmente ubico el corte con el eje Y, que es este de aquí. Junto todos los puntos y con eso yo ya puedo encontrar la parábola. Ahora, me falta el eje de simetría. El eje de simetría va a ser paralelo al eje y debe tener la coordenada en X del vértice, ¿ya? Vamos a analizar dos cosas más, que es primero el dominio. Recuerden que el dominio se relaciona con el eje X. Por lo tanto, en la función cuadrática son todos los reales, ya que la función puede tomar cualquier valor. Es decir, para cualquier función cuadrática que yo tengo, sea la forma que tenga, siempre el dominio de la función van a ser los reales, ¿ya? Lo siguiente que debemos analizar es el rango recorrido. Recuerden que se relaciona con el eje Y. Aquí voy a analizar rango y recorrido y luego voy a analizar también la monotonía, ¿ok? Tanto el rango y el recorrido como la monotonía sí van a tener una diferencia si la parábola tiene un máximo o si la parábola tiene un mínimo. Primero vamos a analizar qué pasa cuando tiene un máximo. Cuando tiene un máximo, pues tiene esta forma. Entonces, fíjense bien, el recorrido, acuérdense que se relaciona con el eje Y. Entonces, esta parábola puede seguirse extendiendo todo lo que yo quiera, es decir, que viene desde el menos infinito y llega hasta el vértice, ¿sí? Y como yo voy a ver todo en el eje Y, pues se va a estar relacionado con la coordenada en Y del vértice. Por lo tanto, el recorrido en este caso es desde el menos infinito, que está acá abajo, hasta el valor de K, que se encuentra en la parte superior. Ahora, como el K, que es del vértice, es la coordenada en Y del vértice, sí pertenece a la función, por eso aquí es cerrado, ¿ya? Ahora, vamos a ver la monotonía. Cuando yo tengo una función que tiene un máximo, primero la función crece y luego decrece. Recuerden que eso lo vemos en el eje X. Por lo tanto, el vértice es quien separa el crecimiento del decrecimiento. Por lo tanto, para ver esto vamos a utilizar la coordenada en H. Entonces, fíjense, esta parábola puede venir desde cualquier parte izquierda. Por lo tanto, viene desde el menos infinito y llega hasta el valor de H, ¿sí?
Pero como estamos viendo crecimiento y decrecimiento, el h no se incluye. Y luego decrece. ¿Desde dónde decrece? Desde el valor de h hasta el más infinito. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la función tiene un mínimo. Cuando tiene un mínimo, en el eje y, en cambio, fíjense, parte desde el valor de k y sube todo lo que yo quiera hasta el más infinito. Por lo tanto, el recorrido es desde k hasta el más infinito. Como el k es del vértice y el vértice pertenece a la parábola, pues es un intervalo cerrado. Ahora, para la monotonía. En la monotonía tenemos que primero decrece y luego crece. ¿Quién separa esta inflexión o este cambio de dirección? El vértice. ¿Con quién? Con el valor de h. Por lo tanto, decrece desde el menos infinito hasta h, ¿sí? Es decir, desde aquí, desde el menos infinito hasta el valor de h, y luego crece, en cambio, desde el valor de h hasta más infinito, ¿ya? Recuerden que aquí la h no se toma en cuenta. Ahora, vamos a analizar los ejercicios anteriores. Aquí vemos este primer ejercicio, vamos a ver el dominio. El dominio, recuerden que si son los reales, pues, si es una función cuadrática, el dominio de la función son los reales, en este caso. Ahora, para el recorrido, en cambio, yo veo que tiene un punto máximo. Por lo tanto, viene desde el menos infinito, ¿sí?, hasta el valor de k, que en este caso es 9. Y el 9 sí se incluye, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que yo puse acá. Fíjense, dominio y recorrido. Ahora, crecimiento y decrecimiento. ¿Dónde crece? Desde el menos infinito hasta el 2. ¿Sí? Fíjense el valor de h. ¿Y dónde decrece? En cambio, decrece desde 2 hasta el más infinito, ¿ya? Que eso es lo que yo tengo puesto acá. Crece y decrece. Ahora, vamos a ver el segundo ejercicio. Como esta es una cuadrática, pues los dominios son los reales, que es lo que yo tengo acá. El recorrido, en cambio, el recorrido parte desde el vértice que tiene una coordenada acá y va hasta el más infinito. Por eso el recorrido es desde menos 10,25 hasta el más infinito. Decrece primero desde menos infinito hasta el 2,75, que es el valor de h, y luego crece desde 2,75 hasta más infinito, que también es el valor de h. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a analizar todo. Me dice que encuentre todos los elementos, es decir, vértice, eje de simetría, cortes con los ejes. Que realice el gráfico y ubique estos elementos en el gráfico. Y además encuentre el dominio recorrido y analice la monotonía. Entonces, vamos a ver la función. La función es 3x al cuadrado menos 6x. Primero, el valor de a es positivo, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba, es decir, que tiene un mínimo. Voy a encontrar el vértice que tiene coordenadas hk. El h se encuentra con la fórmula menos b sobre 2a. Si yo hago el reemplazo con los valores que tengo acá, obtengo un valor de h igual a 1. Reemplazo este h en la ecuación para poder encontrar k y por lo tanto mi k me da un valor de menos 1. Es decir, que el vértice es 1 menos 1. Ahora, el eje de simetría es x es igual a h, por lo tanto el x es igual a 1. Vamos a ver los cortes. Para hacer los cortes con el eje x yo igualo a y0, es decir, que obtengo esta ecuación. Como es cuadrática, pues tengo 2x y por lo tanto el primer punto es el 1,58,0 y el otro es el 0,42,0. Luego encuentro los valores, los cortes con el eje y, es decir, que ahora x es 0. Yo reemplazo x aquí como 0 y obtengo un valor de y igual a 2. Por lo tanto, obtengo el punto 0,2 que se obtiene de estos dos valores. ¿Ya? Una vez que yo ya tengo esto de aquí, puedo graficar. Entonces, fíjense, tengo el vértice 1, 1, que lo ubiqué acá. Tengo el eje de simetría, que está aquí. Tengo los dos cortes con el eje x, que están acá. Y tengo el corte con el eje y, que está acá. Junto todos los puntos que obtuve y puedo trazar mi parábola. Ahora sí, vamos a analizar el dominio. El dominio es todos los reales porque es una ecuación cuadrática. El recorrido es en el eje y, entonces parte desde el valor de k
y se va hasta el más infinito, es decir, va desde 1 incluido hasta más infinito. La monotonía, en cambio, primero decrece. ¿Desde dónde? Desde el menos infinito hasta el menos 1, que es el valor de h del vértice. Y luego crece. ¿Dónde crece? Desde el valor de h del vértice hasta el más infinito, porque esto va a seguir subiendo. Ahora sí está hecho todo el análisis de esta función cuadrática. Ya. Para continuar, ustedes lo que van a hacer es hacer el análisis anterior, o sea, el de este ejercicio anterior, de estos dos. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sacar el vértice, ver hacia dónde se abre la parábola, sacar el eje de simetría, los cortes con el eje X, los cortes con el eje Y, hacer el gráfico, analizar dominio y recorrido y analizar la monotonía.